Pues muy buenas tardes, queridas hermanas y queridos hermanos en el Señor. Fue la realidad la que atrajo la mirada misericordiosa de Dios para liberar al pueblo de Israel. Fue la realidad la que nos hizo nacer de la Trinidad el deseo de encarnarse en Jesús en medio de la realidad para hacerse camino, verdad y vida de plenitud y liberación. Fue la realidad la que tocó el corazón de Jesús para extender su mano sanadora, su palabra liberadora y sus acciones de pasión por la humanidad. Es la realidad la que ha convocado a diferentes carismas en la iglesia para dar una respuesta concreta a través de sus espiritualidades y de la misión que se nos ha encomendado. Con mucha esperanza iniciamos un ciclo de 8 espacios de análisis de la realidad que pretenden dar un contexto para el discernimiento de nuestro actuar creyente y carismático en nuestra consagración y en la misión. Queremos que nuestros carismas sean fuerza profética que da vida y contribuye al desarrollo humano espiritual de los seres humanos. Deseamos que nuestros carismas, al igual que Jesús, se encarnen en medio de la realidad y den una palabra de aliento, de liberación, de luz, y que aprendamos a hacer gestos de la ternura de Dios en medio de esa realidad que nos interpela, nos convoca y nos anima a hacer lo que tenemos que ser cada una de nosotras y cada una de nuestras instituciones. Agradezco al Departamento de Proyección Profética coordinado por la hermana Karina de la Rosa, y a la sede de la CIR, este espacio que ha sido creado para interactuar con esa realidad y dejar que sus voces nos interpelen a nosotros, nos iluminen y nos conduzcan a Jesús y hacer presencia profética de Él en medio de ellos. Gracias, pues, a todas las congregaciones y hermanas y hermanos que desean unirse para poder tener una mirada contemplativa y a la vez una palabra profética y un actuar que libere a los demás. Les agradecemos de todo corazón la confianza y vayamos haciendo y recreando este espacio de análisis que nos dé luz y luz a los demás. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a presentar a Alejandro. Pues quizás algunas hermanas ya lo ubican o han trabajado con él, ¿verdad? Ha estado en diversos espacios y actualmente está en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Pues así algo que destacar, él hizo un acompañamiento en el segundo proceso del Camino de Maús hace algunos años en la CIR, ¿verdad? Recorriendo varios lugares de la República y también pues ha trabajado en el CAM y en otras organizaciones. Digo, así es como a grandes rasgos todo su currículum, que es muy extenso, que también ha participado en Centroamérica, Latinoamérica y otros lugares. Dando charlas, conferencias o aportes teológicos también, o análisis de la realidad. También ha participado en la conferencia, bueno, en la CIR, en el área de economía, cuando ha habido talleres o cursos en el área de economía. Bueno, así con esto a grandes rasgos, pues le damos la palabra a Alejandro. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A pesar de todo lo que digo, me siguen invitando, les agradezco muchísimo y bueno, pues agradezco también porque porque uno quiere, yo quiero mucho la vida religiosa, estoy muy agradecido en mi vida por el acompañamiento que me han dado también, porque no solamente acompañarla, sino también cómo me han acompañado. Veo, por ejemplo, ahorita escribió Isabel de las Josefinas, estuve 1000 años con ellas trabajando, como 6 años, hicimos un proceso que ojalá haya dado frutos, yo sé que sí, y bueno, pues Vicky, que ya se presentó de la del Divino Pastor, está
esta María aquí también de las Dominicas, las hermanas de San José, las famosas de Pausín, las reparadoras, pura amiga, ¿no? Estoy viendo rostros amigos, amigas, y bueno, pues más o menos saben por dónde es mi tirada. Ofrezco disculpas si en algo pueda resultar no apropiado, pero creo que estamos viviendo una situación pues diferente, fuerte y cada vez con menos tiempo para reparar muchos de los daños que hemos hecho como seres humanos. Entonces, mi convicción siempre ha sido que la vida religiosa, sobre todo la femenina, no desprecio la masculina, pero sobre todo la femenina con quien más he trabajado, pues son una potencia en el mundo que realmente salva, ¿no? Yo de joven fui acompañado por las reparadoras y pues todavía me acuerdo de muchas cosas que marcaron mi vida y creo que eso, y con todos los procesos, yo estuve en el equipo de la Clara en el camino de Maús, me tocó pues todo ese proceso como un primer laico que fue ahí distinto ¿cómo se llama? En la CLAR. Ahora está Luciani, Rafa, como laico en la CLAR, pero bueno, Rafa es así de primer nivel, de primer nivel, ¿no? Y trabajando muy cerca del Papa, etc. Entonces, bueno, pues sin más, porque el objetivo, algunas me van a perdonar, son las mismas diapositivas que he presentado en el análisis de la realidad. Quiero centrarme en 5 o 6 puntitos y dialogar, porque creo que es dialogar, y sobre todo centrarme en las últimas diapositivas, que creo que por ahí podría dar bastante luz y provocar con todo cariño y con todo respeto, pues eso, ¿no? A nuevos horizontes en este momento, ¿no? Habrá en esta serie de charlas muchas cosas que ustedes van a discernir. Ojalá que este análisis lo tomen desde ahí, desde el cariño que les tengo, pero también con la necesidad de que pues, tenemos que organizarnos de otra manera para poder responder esto. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Si me da chance, ya me dio chance, qué bonito. Entonces ya seleccioné y ya comparto. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues muy bien. Entonces, retomo el objetivo que me mandó Karina de desarrollar la conciencia crítica evangélica de ustedes para que su compromiso sea más coherente y comprometido con las obras de misión pastoral. Este objetivo me parece fundamental y se conecta muy bien con lo que el Papa Francisco nos pide en la Fratelli Tutti de tener altura espiritual. Esa frase. No, para que no se haga tanto, ¿no? Uh-huh. Pero tú bien, porque si no... Perdón, nada más les voy a pedir si apagan sus micrófonos, hermanas. No todo, ponle fruta, 2, 3 frutas, verduras, más y más y más, así mucho y más. Doña Mercedes González, creo que tienes el micrófono ahorita lo estás haciendo así. Abierto. Tú ibas a la Merced y pones, que venía tanto. Todo lo que sí, tu rosario ese lo tienes que poner. Fruta, no, nomás fruta, tanto, verdura, tanto, abarrotes, tanto. O sea, a lo mejor podemos aprovechar y leer la receta. Y ya, pero... así estaba hecho antes. Alejandro, ¿puedes abrir tu micrófono nuevamente? Silencia a todos. Sí, ya está. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces yo decía estar a la altura, tener altura espiritual, como nos lo pide el Papa Francisco, para la realidad. Trato de ubicar cuál es la realidad que queremos seguir. Espérenme, ahí está. Creo que podemos hacer esto. ¿Cuáles serían 6 ideas básicas para entender lo que está pasando en el mundo? Lo digo rápido, pero con la idea de acabar en 45, 50 minutos más, ¿no? Y que pregunten,
empezar un diálogo. Ahí les va. Uno, creo que estamos pasando por una etapa que yo le llamo crisis sistémica por la transición del capitalismo fósil. Ahorita lo explico, suena así medio raro, pero las que ya me han escuchado está muy claro esto y creo que esto está cambiando mucho, ¿no? Dos, la famosa hidra capitalista. Cuando hablamos del capitalismo, hoy el capitalismo tiene muchos rostros, muchas formas. A mí me gusta utilizar la de los zapatistas que dice la hidra capitalista, este monstruo con muchas cabezas que le cortas una y aparecen dos. Esta metáfora mítica griega creo que nos ayuda mucho a entender este capitalismo. Estamos pasando por esperanzas políticas. Pongo limitadas porque toda propuesta política es limitada, no es perfecta, pero estamos con buenas esperanzas políticas en el continente. Entonces hay cambios importantes, ¿no? Que hay que retomar. 4, que estamos viviendo una crisis del humanismo moderno. La humanidad está viviendo ciertos momentos a donde la humanidad no está siendo pues la mejor figura para el planeta. El capitalismo, que es un mal, algunos le llaman el capitaloceno, como esta etapa en la cual por el capitalismo estamos viviendo unas crisis pues ya muy, pero muy urgentes. Pero también otros autores le llaman antropoceno, la crisis del antropoceno, que es exactamente que no es el capitalismo, sino es el ser humano el que está construyendo, o más bien está destruyendo las posibilidades de una vida digna, ¿no? Entonces, habría que ubicar eso. También tenemos otro elemento importante que en ciertos círculos estamos estudiando mucho, que son las nuevas derechas conservadoras. Ya no se trata solamente de algunos grupos, como antes analizábamos, sino ya se compone de otra estructura, lo hablaremos. Y después estamos teniendo una fuerte crisis de una religión que me gusta mucho este término de algunos teólogos, una religión desespiritualizada. ¿Qué significa eso? Que nos estamos quedando con las estructuras religiosas y no le estamos moviendo hacia nuevos derroteros, hacia nuevas configuraciones de acompañamiento en lo religioso. Por eso la gente se va y por eso está mucha gente creyendo que alejándose de lo oficial, de lo religioso, se aleja de la religión, y no, sino más bien lo que no les gusta es el espíritu que mueve las religiones hoy. Hay una crisis fuerte. El mundo sigue siendo creyente, pero no practicante. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿ok? Y ahí hay retos. Francisco es una esperanza, es un faro, pero a veces él no puede con todo, ¿no? En ese sentido, Francisco, pues sufre un poco lo que otros presidentes de nuestros países, como el nuestro, donde dice que pues lo que pasó anteriormente pues no les está ayudando mucho a vivir un presente y un futuro más digno, ¿no? Entonces, bueno, me voy por esos 6, ¿qué son? 6 puntos, tratando de ubicar al final algunas conclusiones que creo que es lo más importante para la vida religiosa y que, bueno, creo desde mi pequeña perspectiva que puede ayudarles, una perspectiva que lleva más de 20 años acompañando los procesos religiosos. La crisis del capitalismo fósil o energético. ¿Qué es eso? Se lo explico rápido, yo les paso la diapositiva para que la lean con calma, ya lo saben, pero el mundo que se reorganizó después de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. ¿Por qué? Porque se organizó a partir de la industria. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos así, se industrializó fuertemente, se estructuró política y geopolíticamente para que las grandes empresas basadas en el carbono, en los gases, en el petróleo,
fueran exitosas y así se logró. ¿Cuál es el precio? Pues una crisis ecológica con una mancha terrible, una huella de contaminación impresionante y obviamente pues mucho de las cosas que hoy estamos viendo. ¿Por qué está en crisis el capitalismo fósil, que es el capitalismo industrial? Porque hay una crisis de gas y hay una crisis de petróleo. O sea, si de eso vive el capitalismo fósil y de eso viven las grandes industrias transnacionales, al no haber esos materiales, pues entonces hay una crisis muy gruesa. Eso implica que obviamente estamos en una transición, no significa que ya no hay y se borra, no, esto va a durar años, ¿no? Es un programa, una transición pues de bastantes años y que se postula y lo ven como opción un capitalismo verde, las famosas energías limpias, ¿no? Del aire, de la electricidad, etc. Lamentablemente, el capitalismo verde es otra forma de capitalismo porque van a estar en manos de las mismas transnacionales que provocaron todo el daño ecológico. Entonces ahora hay un capitalismo verde que nos vende la idea de salvación y que todo va a ser reciclado y las 4 R's y no sé qué, y ahora las empresas, ¿no? Pero eso va a implicar robotización y por tanto más desempleo, eso va a implicar encarecimiento de algunos productos, eso va a implicar una división social en la forma de vida, porque va a haber pocos que puedan vivir en lugares de energías limpias, ¿no? Y ya hay, ustedes lo ven en los grandes centros de las ciudades, ya hay zonas residenciales donde hay edificios inteligentes, donde todo es ecológico. Pero ¿quién puede vivir ahí? Pues una minoría, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están vendiendo. Entonces hay que tener cuidado. Hay un autor, Jeremy Rifkin, que hay que seguirlo porque es asesor de Davos y de todas las grandes transnacionales, de los gobiernos occidentales capitalistas, que siempre marca la pauta con un libro y nos está diciendo qué está pasando. Él fue el primero en decir que no iba a haber ya trabajo hace 20 y tantos años, en un libro muy bueno que se llamó El fin del trabajo, que es lo que nos está pasando hoy. Él nos habló de las nanotecnologías, él nos habló de la sociedad de acceso por lo digital, y ahora sacó un libro que se llama The Green Deal, el Pacto Verde, y va por ahí, pero aguas, hay que tener cuidado, ¿no? Ahorita explico un poquito más, y entonces eso va a implicar a su vez otro capitalismo, que es el capitalismo extractivista. Entonces, si no hay recursos, ¿qué hay que hacer? Ir a donde están los recursos. ¿Y qué hay que hacer con los recursos? Pues utilizarlos. Oye, pero hay comunidades defendiendo sus tierras. Mátenlos, desaparezcanlos, distribuirlos, desplazarlos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras comunidades? ¿Y cómo los desplazamos? Pues con convenios con los carteles. Casualmente, a donde hay más violencia de los carteles, son por, obviamente, los pasos de la droga, pero también a donde hay más oro, más petróleo, más litio. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Entonces, nada más pongo algunas diapositivas. Este era el mundo antes o a partir de 1945. Estados Unidos lo planteó muy bien y dijo, ¿a dónde hay más petróleo? En esa franja, en esta, si la ven, ¿no? Ahorita los que más tienen petróleo en el mundo es Arabia Saudita. Lo del famoso Qatar, lo de cómo pudieron hacer un mundial de fútbol inventando y creando estadios y todo eso, pues con mucha corrupción porque tienen muchísimo dinero, tienen muchísimo, no saben qué hacer, ¿no? Pero están aliados en ese sentido, ¿no? Por eso, si ustedes ven el mapita, Estados Unidos, para lograr ubicarse con ese capital petrolero, hizo guerras. Le hizo la guerra a Irak, la ganó, ¿se acuerdan? En los 90s, a Irán, se metió con Afganistán, con Siria también,
creó el Estado de Israel. Acuérdense que ahí vivían los palestinos tranquilamente hasta que impusieron en el 48 esto, porque ese es el puerto donde entra toda el navío y toda la industria armamentista de los norteamericanos y occidentales, porque también está Inglaterra, también está Francia, están algunos otros ejércitos ahí metidos, ¿no? Entonces, lograron eso y pusieron estas bases navales alrededor de Arabia Saudita, si se fijan. ¿Por qué? Porque van a cuidar el territorio, el petróleo. Eso es lo que está pasando ya desde hace tiempo, porque esto ya lo hicieron análisis geopolíticos desde hace 10 años. Eso es lo que está pasando en América Latina, donde hay todavía recursos y entonces ahí ponen y dominan y hay extractivismo, en fin. Ustedes me dirán, ¿y por qué no lo hacen en África? Porque hacen lo mismo los chinos. Los chinos han invertido millones de dólares para que África sea suya en industria, en dependencia, en muchas ramas industriales, porque ahí también hay muchos recursos. Entonces, por eso también, geopolíticamente, China es el gran adversario de Estados Unidos y no ya la URSS, pero todos juegan, ¿no? Este mapa lo utilizo desde hace 1000 años, pero nos da mucha idea de cómo serían los países y por la capacidad de petróleo, ¿no? Por eso, si se fijan, que es un mapa viejo, Venezuela estaba llena de petróleo también. Por eso le permitieron muchas cosas a Chávez. Chávez podía decir lo que quisiera siempre y cuando vendiera el petróleo. Se está acabando el petróleo, se está acabando las relaciones y entonces hay una reestructura en Venezuela ahora, ¿no? Una crisis. Maduro se volvió un mafioso, en fin, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, todo esto que estructuró, organizó el mundo desde el 45, lo que ahora está haciendo es lo siguiente. Si se fijan, la línea moradita implica un descenso en el histórico de reserva de producción de petróleo, ¿no? Tenemos ahí lo más novedoso sigue siendo algunos campos petroleros que se siguen descubriendo y para nuestra mala fortuna, o para que se entienda mejor, más bien, en América Latina y en México se han descubierto pozos. Ahorita, cuando entró López Obrador como presidente, se descubrió un pozo muy importante. Esa es la apuesta de López Obrador con la famosa Dos Bocas, ¿no? La refinería de Dos Bocas. Le está apostando a mantener este modelo fósil, energético, basado en petróleo, mientras pasa algo, ¿no? Ustedes dirán, pues sí, pero la contaminación está muy fuerte, sí. ¿Tenemos que cambiar? Sí, pero también tenemos que modificar las relaciones con la tierra y tenemos que cambiar las relaciones con los que mandan, pues, ¿no? Entonces, aguas con eso. Entonces hay un descenso del petróleo. Por eso el gas, que también ya empieza a ser escaso, ha subido en Europa muchísimo. En 2021 ahí se ve el precio. Aquí está, por ejemplo, el precio del litro en Europa. Esa es la parte de la crisis, ¿no? Sus hermanas que viven en Roma lo saben. Hay un reuso, por decirlo así, una reutilización energética en este invierno y hubo más frío, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tener cuidado y es eso, ¿no? ¿Cómo va la evolución de la inflación por estas causas? Termino diciendo esta parte que por eso hay una guerra oficial, porque hay muchas guerras, una guerra oficial entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene poder militar contra Rusia, pero sí todo el occidente y toda Europa, bajo la bandera de la OTAN, la Organización Transatlántica de Países Aliados, ¿verdad? Porque vean, todas esas líneas rojas son acueductos de gas. O la OTAN quiere ganar la guerra a Rusia a través de Ucrania, aunque Ucrania va a ser el gran perdedor por todas las muertes, destrucción, etc.,
pero no le importa a la OTAN, para recuperar esos gasoductos. Es una pelea de gas. Y obviamente que Rusia pueda negociar de otra manera el gas. Ya empezaba a haber un proceso de Alemania de construir nuevos gasoductos. El famoso Nord 1 y Nord 2 iban a eso. Rusia se les adelantó declarando la guerra. Por eso nadie entendíamos por qué una guerra. Porque la disputa es por los recursos naturales, ¿no? Rusia tiene para aplastar a Ucrania en 2 patadas, pero no puede destrozar su infraestructura. Y 2, destrozar Ucrania implica pelearse derecha y directamente con Estados Unidos y todos sus aliados occidentales. Entonces son maniobras geopolíticas que, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el 20% que utilizamos de maíz y de trigo en México es de nuestro país solamente. El otro 80% viene de muchos lados y uno de esos lados es Ucrania, ¿no? Entonces, en Francia, por ejemplo, acaba de haber una huelga de panaderos porque le subieron 400% el precio de los panes. Ustedes que conocen a la gente francesa, pues es como la tortilla de México, o sea, no puedes ver un francés sin un virote ahí en la axila. Entonces, va a haber crisis, se van a estructurar las crisis y va a haber mucha inflación y mucha carestía, ¿no? Como lo que está pasando en México y otros países de América Latina, ¿no? Ustedes saben que competimos en canasta básica con muchos países de Europa. Antes, híjole, comprar un aguacate en Francia era carísimo. Ahora ya no tanto comparado a los precios que hoy tenemos de los aguacates, y eso que lo producimos nosotros. Y así puedo poner otras frutas exóticas como la mandarina. Entonces, debemos de ubicar, ¿no? Entonces sí estamos en un problema y esto está reorganizando el mundo, ¿sale? Ahora, me voy un poquito rápido, insisto, para dialogar. A mí me gusta mucho este término de los zapatistas que hablan de la hidra capitalista. ¿Cuántas cabezas tiene la hidra capitalista? Ya vimos 2. Vimos el capitalismo fósil, ya vimos el capitalismo verde y ya vimos el capitalismo extractivista. Ahí van 3. Si quieren del mismo cuello, pero son 3 cabezas, 3 rosos, con diferentes actores en mancuerna, en relación, pero que van creando todo eso. Pero también tenemos el capitalismo industrial de las grandes transnacionales que empiezan a sufrir y entonces la única propuesta a nivel de Davos, a nivel de reunión global de las grandes corporaciones con mucho dinero, es un capitalismo industrial que se vuelva, obviamente, robótico. Ya lo dijeron antes de la pandemia, van a perder 11 millones de trabajos en el mundo diarios, mensuales si quieren. ¿Por qué? Porque va a ganar la robotización. Entonces ustedes lo están viendo, por ejemplo, no sé si se fijan, en México, aquí en Puebla, ya empieza a ver que ya hay cajeros sin cajeras, ¿no? Vas a Walmart, vas a Soriana, vas a una de estas grandes empresas y ya empieza a haber menos cajeras y ya empieza a haber cajeros para cobrar, pero sin nadie que te ayude, o uno solo te apoya. Entonces tú le metes y ya. Yo tuve la experiencia apenas en una tienda que botas, así tal cual, botas en su recipiente lo que vas a comprar y te da automático los códigos escáner que tiene esa bandeja, que no las ves, o sea, y te da ya el precio todo. O sea, ya no tienes ni que escanear, que eso era lo difícil. Lo metes todo y ya te sale tu cuenta. Y como todo es con banco, con
tarjeta, ¿no? El capitalismo financiero que se le llama, te cobran rapidísimo, pagas con tu tarjeta y te sales. Ese es el capitalismo digital que también se está usando en beneficio del capitalismo industrial y a favor de un capitalismo consumista que es el que más conocemos, ¿no? Es el que más conocemos. Entonces, lo vieron, todo el mundo está en crisis, todo el mundo está endeudado, y aunque hoy vimos menos gente, pero seguimos viendo plazas comerciales abarrotadas en Navidad, Año Nuevo, Reyes. O sea, la gente sigue gastando, endeudándose. Ese capitalismo industrial también generó desde el 45 un capitalismo militar, que es el sustento industrial que mueve al mundo. Genera más dinero y más riqueza que ningún otro capitalismo. ¿Sale? Entonces, estamos basados en una estructura mundial que necesita de las armas para poder expandirse, para poder desarrollarse. Por ejemplo, esta computadora, ¿no? Es el resultado de un capitalismo militar que se probó antes en el campo militar. Las novedades tecnológicas que tendremos este año y los próximos son utensilios, técnicas que ya están usando los militares y que van a seguir usando y que va a haber su corriente comercial. Entonces, fíjense, o sea, no va a parar la carrera armamentista. Estados Unidos va a competir contra China, contra Corea, contra Rusia, con quien sea, porque necesita desarrollar sus armamentos. Ahorita esta guerra de Ucrania ha sido un festín para las grandes industrias armamentistas porque están sacando todo lo que tenían guardado y están impulsando nuevas concepciones para matar más rápido, más fuerte y a más posibles, ¿no? Entonces, el capitalismo militar es muy fuerte. Y obviamente, si producimos tantas armas, pues ¿a quién se las vendemos? Pues a las guerras, a los paramilitares, a los militares de cada, ¿no? Por ejemplo, Taiwán es la isla con mejor armada de todo el mundo porque piensa que de un día a otro China la va a invadir. China no la invade porque si la invade, Taiwán es súper amiga de Estados Unidos y la base naval está muy cerca de Estados Unidos en Hawái. Entonces, geopolíticamente, habría una respuesta de horas ante un ataque a Taiwán. Lo que trato de decir es que las armas no paran. En Estados Unidos hay más lugares para comprar armas que hamburguesas. Y eso que los gringos son de fast food. Entonces, ¿qué tenemos? Pues también tenemos un capitalismo financiero que promueve, pues esto. Antes, en nuestros tiempos, eran los multimillonarios, ahora son los 1,000 millonarios. Es decir, necesitas tener mínimo 1,000 millones de dólares para entrar en ese grupo selecto. Recomiendo 2 textos, los dos de la Oxfam, sobre que habla de la distribución de la riqueza y que ustedes ya saben los datos, el 1% es el más rico del mundo, 2,000 familias, 250 personajes son los más ricos. Ahorita acaban de sacar, ahorita en enero, creo que el 16 de enero, sacaron el último reporte de riqueza y todavía es más escandalosa, ¿no? Porque lo que está aumentando es la pobreza también y la desigualdad. Entonces tenemos muy poquitos con todo el dinero, con el 1% basta, son los grandes megamillonarios, que se le puede decir como quieran, ¿no? Pero pues ellos son los que gobiernan, contra una gran mayoría, pues que vive la pobreza, ¿no? Ahorita vamos a investigar un poquito, pero quiero decir esto. Hay 2 respuestas de grupos empobrecidos ante eso. Una es la migración, ustedes la conocen, lo saben, las acompañan, y otra es el crimen organizado. Si no hubiera estas diferencias tan grandes, el crimen organizado no sería tan viable. Pero
si sobra dinero y faltan cuerpos para utilizarlos en las guerras entre ellos, pues siempre van a ofrecer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues el crimen organizado es un crimen capitalista organizado desde grupos muy excluidos y empobrecidos, ¿no? Todos los que me digan el Mayo, el Chapo, los Arellano, eran campesinos, ¿no? O sea, no eran empresarios. Se alían con empresarios y hacen toda esta estructura. Es el famoso capitalismo criminal. Entonces, imagínense, ya llevamos muchos capitalismo criminal, financiero, militar, digital. Es una gran estructura. Tenemos que estudiarlo, analizarlo y saber cómo combatir cada cabeza de ese gran monstruo. Aquí les dejo los datos. Esto es el primer dato de Oxfam. Lo que les decía, 2.153 mil millonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo. Ahora esto se agravó, ¿no? Entonces, tienen que estudiar, hermanas, quiénes son los pobres hoy. Antes el pobre era el mendigo, el que no tenía trabajo, ¿no? Ahora hay una nueva manera de medir la pobreza que está empezando a calar, que es cuánto ganas cada día. Al principio dijeron, bueno, si tú ganas $5 al día, estás en la escala de pobreza extrema. Y si ganas 3, pues más, ¿no? 3 a 5 dólares al día es pobreza. Si tú ganas $30 por día, ahora esa es la línea de la pobreza. Si tú ganas $30 por día, o sea, 600 pesos, aprox, en México, hagan cuentas en otros lados, te puedes considerar pobre porque no te alcanza. Entonces, nosotros tenemos el mito de la clase media, que pensamos que somos muchos, y no, cada vez esa clase media es más pobre, nos estamos empobreciendo. Entonces, y las economas lo saben, no alcanza, la medicina está carísima, tenemos que comprar de las similares, genéricas, ¿no? Ir a un consultorio para que te vean si es catarro, no lo hacemos o no lo hace la gente normalmente, para eso están las farmacias del ahorro y todas esas, ¿no? Porque ahora están diciendo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora están diciendo que entre 70 y 80 dólares al día es un ejemplo de pobreza. Porque no te permite ahorrar, te permite sobrevivir, te permite tener una que otra cosa, pero no más. Entonces, estas nuevas visiones nos hacen entender por qué la clase media o la que se siente clase media trabaja dobles turnos, trabaja todo el día, se defiende a muerte para que no lo corran, ¿no? Entonces, y por eso, como dice Bull-Shuhan, es una sociedad quemada del cansancio y todo el mundo, ¿qué nos va a dar tiempo de disfrutar, de sonreír, de vivir, de amar? Llegamos con doble turno, quemados, hartos, enojados, enfurecidos. Por eso ha fracasado el humanismo moderno, porque no hemos sabido rescatar eso. Ahí está esa línea. Ellos dicen, o lo que se está estudiando, que el 88% de la población mundial vivimos en pobreza. Claro, no extrema, pero sí una pobreza que no nos permite vivir adecuadamente. ¿Sale? Esto lo tenemos que manejar porque esto cambia nuestra pastoral. Nos cambia nuestra mirada de comprender qué está pasando con los oficinistas, con los profesores, ¿me doy a entender? Entonces, tenemos que hacer algo ahí y replantear el asunto, ¿no? Pérez Sáenz, en un libro del 19, decía la respuesta de los pobres. Dice que hay una respuesta temida, que la violencia y muchos crimen organizado,
respuesta hacia afuera, la migración, respuesta mágica, la religiosidad, y eso explica en Estados Unidos y Brasil tan siquiera la devoción y la entrada en masa de los grupos pentecostales, ¿no? Y también de muchas posturas católicas y cristianas enajenantes, hay que decirlo, ¿no? Entonces, aguas con eso. Hay una respuesta promisoria que es la que es la abona, que es la que debemos de entrarle, que es la acción colectiva, la organización social, la organización popular, y la respuesta acomodaticia, que es integrarse al sistema. Yo les pregunto, hermanas, frente a esa situación económica, ¿cómo responden ustedes como congregación? ¿Y cómo responden con su pastoral? ¿No? Entonces, como lo dijo Juana, ¿no? O sea, Juan Ángeles, y lo dijo tan bonito, ¿no? En esa introducción de que la realidad hizo, bueno, pues que haga la realidad, la honestidad de la realidad, como decía Yacuría, ¿qué nos interpela? Porque la vida religiosa puede ser una isla, un feudo, un latifundio, ¿no? Y para salvarse mientras nos alcance, pero cada vez les va a alcanzar menos. Entonces tenemos que hacer algo. Tercer puesto, hay esperanzas políticas. Tienen que seguir la política de Boric en Chile. Tenemos que seguir a Petro y a Francia en Colombia, que se parece tanto a nosotros, ¿no? Tenemos que seguir a Lula, que acaba de ganar en Brasil y que le está costando un trabajo enorme, pero también ya designó un gabinete precioso, alternativo, indígena, negro, no, fabuloso. Bueno, pues simbólicamente ahí están creando cosas. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues lo que acaba de pasar o lo que está pasando en Perú, no pudieron soportar a Pedro Castillo también le faltó un buen acompañamiento político, no salió y pues ya está eso. Me están corriendo en redes, pero también me lo está pasando a amigos serios, que el 19 de junio parece que va a haber una gran marcha y una gran movilización en Perú. Entonces hay que seguir el movimiento porque ya hay muertos. Esta nueva presidenta interina se quiere quedar y está derrotando y matando a todos los que se pueda. Entonces, bueno, pero hay que ver esto que sí está pasando. López Obrador, para bien o para mal, ahorita hablo de él. Y bueno, frente a todo eso, viene una nueva derecha latinoamericana. Insisto, ¿quiénes son? Pues los que eran tradicionalmente conservadores. En Brasil era muy claro, Bolsonaro, ¿no? Que no le dio vacunas a tiempo a los ciudadanos brasileños y provocó millones de muertes, millones de muertes. Están pensando denunciarlo en La Haya, pero bueno, son conservadores, mantienen mantienen a los grupos más fuertes en el poder. Fox ya salió a caminar aquí en México para tumbar a López Obrador, pero aguas, se están integrando en esa nueva derecha latinoamericana clase media que está viendo bajar sus ingresos, clase media que quiere estar como antes, por eso quieren conservar. No son ideológicamente de derecha, van a votar para que se logre, pues, que no bajen más su escala económica, social. Es más complejo, hermanas. Entonces tenemos que hacer fuerza, tenemos que unirnos. De López Obrador podríamos dedicarle como media hora, una hora, un curso completo, pero bueno, lo que quiero decir es que la entrada y la salida de López Obrador está siendo negociada, ¿sale? Entonces, él inició, va a dejar a alguien, se están matando, ahora le dicen, antes de nuestro tiempo eran los dedazos, los elegidos,
ahora se están matando las corcholatas, que así le dicen, ¿no? Entre ellos, se están saboteando entre ellos y la culpa la tiene el pueblo, pero bueno. Entonces, López Obrador, su idea es marcar un paso y después irse y como dijo aquel, haya sido como haya sido, yo ya dejé esto y a cambiar. Obviamente es difícil de conceptualizar, no es de derechas, pero tampoco de izquierdas, ¿no? Es de una línea priista renovada y actualizada, conservador en algunas cosas y arriesgado en otras. Entonces, es una cosa muy rara. Lo que sí entra al pie, así al dedillo, es el mesianismo político, que es una categoría de hace 100 años, de Weber o más de sus seguidores, pero es un mesiánico. Entonces, eso es un gran problema. Que es como el papá de una gran casa que él manda y lo que él diga, sienta y intuya, eso se tiene que hacer y pues no, así no funcionan los gobiernos. Él apuesta por el capitalismo fósil, tan siquiera por un tiempo, pero la cosa buena es que uno de esos capitalismos fósil es el litio y ya lo nacionalizó a pesar de todo. Ahora, ¿quién lo va a manejar? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo van a ser los acuerdos con las nuevas empresas que transformen el litio? Eso ya es otra cosa. Pero hay que seguir ese tema. Obviamente es un cambio de régimen. Lo que pasó con Fox al principio es que quitó la estructura panista y metió la estructura panista. Por eso les fue re mal. Lo mismo hizo López Obrador, quitó la estructura panista y priista coludida, el famoso PRIAN, y puso los suyos. Pero igual, muchos son nefastos, corruptos, unos monstruos. Entonces, hasta que vengan nuevas generaciones políticas que puedan generar un cambio diferente al estilo de Chile, de Colombia, etc. No sé si lo veremos, pero esa es la instancia. Uno de los grandes errores de López Obrador y que se lo va a cobrar la historia es la militarización. La militarización tenía que ser en zonas muy concretas y lo voy a decir así, no puede borrar por el peso político, económico y militar a los capos, al crimen organizado. Tiene que negociar. Todos tienen que negociar, todos son tan fuertes que tienen que negociar. Pero, pues, parece que la negociación no ha sido del todo buena. Ya vieron, protegieron al hijo del Chapo y ahora ya está en la cárcel. Algo pasó internamente que hizo que inmediatamente ahora sí lo pudieran atrapar en una estrategia limpia, sin errores. Hace proyectos a largo plazo con obras inmediatas, el famoso Tren Maya, que está dañando la ecología. Si ese es el problema, todos dañan la ecología y todos desde esta lógica del capitalismo fósil la daña más. Tiene que entrar en acuerdos con la gente de los territorios y eso ha hecho que el proceso sea más lento. Esa es la resistencia positiva de las comunidades que defienden territorio. Pero va a ganar, obviamente, el peso del Estado y se va a hacer ese famoso Tren Maya que no sirve a la gente, sirve para transportar mano de obra barata a los grandes lugares que va a haber de occidentalización tipo Cancún que se va expandiendo, ¿no? Entonces, el Tren Maya tampoco es algo deseable. Y bueno, pues obviamente provoca una polarización con la que debemos de luchar porque la polarización lo único que hace es dividirnos como pueblo. Entonces tenemos que tener una mirada crítica de todos y a todos. Eso ha provocado violencias, números altísimos de feminicidios, desaparecidos, la violencia familiar, la violencia personal, el miedo como un continuo de control permanente. A esto yo les decía, esta es a donde está el cartel de Sinaloa en Estados Unidos. Todo lo naranja es el Chapo, ahora el Mayo Zambada, o dicen que ahora va a ser su esposa la que va a entrar, ¿no? Una de sus tantas.
Si se fijan, la DEA de Estados Unidos no está para quitar a los carteles, sino para controlarlos. Controlar la entrada y salida de estupefacientes. La población norteamericana necesita la droga como necesita la Coca-Cola, ¿no? Entonces, es un problema más bien de acceso, de negociación. Entonces, la droga genera la mayor riqueza en nuestro país junto con los migrantes. Entonces, porque todo eso que se genera se tiene que lavar. Se lava el dinero. ¿A dónde se lava? En empresas legales, por personas legítimas. Y ese lavado de dinero sostiene a la industria hotelera, a la industria de construcción, a la industria de distribución de gasolinas. Estamos inmiscuidos en eso a tope, ¿no? Por eso nuestra crisis climática, del individualismo, de la democracia y la religiosa. Me paso a esto porque estamos viviendo una crisis coyuntural muy fuerte, no coyuntural, perdón, sistémica muy fuerte, de una policrisis, una crisis sistémica, y creo que tenemos que ubicar que realmente podemos hacer poco si queremos atacar a toda la crisis sistémica. Nosotros tenemos que ser como el cristianismo originario, atacar las fisuras, hacerlas más grandes, para eso implica inteligencia, análisis continuos, implica también que sepamos cómo se hacen las fisuras en un sistema así, cómo se hacen desgarramientos, como dice una amiga aquí en Puebla, Maru Sánchez, ¿no? Cómo se desgarra el sistema, cómo podemos crear pequeños huecos, pequeñas esperanzas, comunidades en resistencia. Y a eso van mis últimos 6 minutos. Me pasé la hora, pero bueno. Aquí están los 6 temas. Y yo lo que propongo es, si me dijeran, Alejandro, ¿cómo nos tenemos que organizar? Porque ya nos cayó el 20. Muy bien. Ante la crisis sistémica de la transición del capitalismo fósil, yo lo que haría, ¿no?, es una pastoral acompañando los territorios a favor de defender los recursos naturales de las comunidades originarias, luchar contra el capitalismo extractivista. Hace falta. Muchas de ustedes lo hacen, ¿sale? Muchas de ustedes ya lo hacen, entonces felicidades. Hay que mantener, y saben que es una lucha pesadísima, pero hay que mantenerlo y seguirlo haciendo. Ante la isla capitalista, yo lo que haría es reforzar una espiritualidad anticapitalista, ¿no? O sea, yo sé que cada quien es devota de su espiritualidad y hay que hacerlo y fortalecerlo, pero también hay que mantener una espiritualidad y una praxis anticapitalista, ¿no? Ya no se vale, discúlpenme hermanas, esos grandes colegios para las grandes élites que son la cosa más maravillosa, los nuevos templos elitistas. Si queremos ser coherentes con el evangelio, esos grandes colegios son nuestra peor incongruencia. Y lo digo porque conozco amigas y amigos en eso, ¿no? Y aunque sí dan ganas de trabajar ahí, porque me imagino que es muy cómodo y muy bonito, yo creo que tenemos que repensar eso, ¿no? Podemos dar una educación liberadora en nuestros edificios mientras no se caigan, mientras esté bien las tuberías, cuidando todo lo de cobre porque se lo roba todo mundo, ¿no? Pero podemos hacer nuestra labor. No nacimos para ser empresarias, ninguna que yo conozca, ¿no? Igual hay novedades, pero nadie nació de la vida religiosa para ser empresaria. No siguen a ese Dios, siguen a un carpintero. Tan, tan. Las limitadas esperanzas políticas. Yo lo que digo es que además de análisis de la realidad y todos los cursos que dan, deben de dar formación política. Eso hizo que sus hermanas, que ahorita tienen 80 años, 90 o que ya se murieron,
fueran testigos proféticas, porque estudiaban formación política. Se formaban cuadros políticos. A mí me formaron cuadros políticos, ¿no? Las juventudes, formación política. Bueno, pues la vida religiosa le tiene que entrar a eso. Eso sí, con la espiritualidad, con ojos de Dios, con el seguimiento de Cristo, ¿no? Pero tienen que saber cómo organizar y organizarse, pero organizar a la gente, ¿no? O sea, Jesús los congregaba con la comida, pero también los organizaba de 2 en 2 y de 16 en 16 y venía y evaluaba, venga, vamos a platicar cómo crucemos el río, ¿se acuerdan esa de Marcos 6, no? Crucemos el río para ver cómo les fue, ¿no? Y el resultado fue la multiplicación o división de los panes, o sea, hay que formarnos políticamente, no para generar un partido político ni nada de eso, no, sino para saber alumbrar la esperanza, para eso. Son tiempos de esperanza, hermana, estamos muy deprimidos, estamos muy fuertes, entonces tenemos que generar. Queremos acompañar a los más empobrecidos, ¿y qué les decimos? ¿No? ¿Qué opciones les damos? Ay, es que, bueno, pues lo menos peor, o atacar a los dinosaurios de siempre de cualquier color, porque hay de todos los colores. Entonces, bueno, fracaso del humanismo moderno. Revisar exactamente nuestras visiones antropológicas. Hermanas, el mundo ya está en la tercera revuelta feminista. Y muchas de ustedes, con todo respeto, siendo mujeres, no han empezado ni la primera. Tienen que manejar el tema, ¿no? Tienen que manejar. Hay otras que yo me sorprendo, digo, wow, ¿no? Hay otras que nunca se declararon feministas y eran más feministas que las feministas, ¿no? Muchas crearon congregaciones o hicieron separaciones de ese modelo. Estoy pensando, por ejemplo, Tijerina, ¿no? Esa mujer es de otra época, pero, bueno, ya sabemos resultados, pero tenemos que pensar esta mal llamada ideología de género y sí tenemos que estudiar el género en sí. Es una preocupación de muchos de ustedes en los colegios. Yo he hablado con algunos de ustedes en CAT, formando esto de teoría de género en colegios, porque los adolescentes ya están 5 kilómetros adelante y nosotros no sabemos ni qué es y nos dijeron que era malo y entonces y ya se besan y estamos paralizadas. Necesitamos entrarle, hermanas. Nuevas derechas conservadoras, bueno, pues también ubicar nuestra postura social, nuestra postura política como hermanas. Queremos el reinado de Dios, que eso fue lo que propuso Jesús de Nazaret. Alguien está rayando, qué bonito. Pero bueno, habría que ver. Sobre la religión desespiritualizada, la que no esté en un proceso de sinodalidad. Mínimo, es lo mínimo. Tenemos que apoyar la gran propuesta de Francisco. Tenemos que tener una espiritualidad liberadora, pero de una mirada amplia, no latifundista de que mi espíritu, mi fundadora, mi fundador y yo, y así se quedan. Y les impide una visión más grande y una organización entre ustedes más efectiva. Tienen que compartir el espíritu liberador. Y tienen que luchar porque muchos laicos y religiosas y religiosos, y sacerdotes no se digan, tienen un hábitus, una práctica religiosa colonialista todavía. Tenemos que luchar mucho por eso. Termino, esta es la última, se los prometo. Nada más lo digo así y ya podemos dialogar. Yo invitaría, a partir de la realidad, para estar a la altura de los desafíos, pensar la educación religiosa, ¿no? El pacto educativo de Francisco puede ser la entrada, puede ser la puerta para generar otro tipo de educación que no haga que los estudiantes cuando lleguen a la universidad, y lo digo por experiencia, llegan quemados, hartos de lo religioso.
pero sí que puedan tener otras dinámicas ecológicas, relacionales, de justicia, de fraternidad diferentes. Necesitamos una educación religiosa diferente. Necesitan pensar el problema de las juventudes, religiosas o no, ¿no? ¿Quiénes son las nuevas juventudes? Y más las religiosas, ¿no? Entonces, y aguas porque sus cosas de edad, si, siempre lo he dicho, es muy raro. Ustedes dicen que una mujer de 50 años es joven, cuando en realidad no lo es, pero sabemos, ¿no? Pues son de las funcionales, pero las están acabando, las de 50 años en todo, entonces tienen que reorganizarse. Y eso implica a la vez repensar las adultas mayores. Tienen una vida religiosa que se está envejeciendo muy rápido. Las grandes profetas liberadoras latinoamericanas que ha habido en México y en América Latina religiosas, lamentablemente se están muriendo o ya son muy mayores y ya no pueden hacer nada. Tenemos que rescatar eso, tenemos que darle una salud digna, que es costosa, tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? ¿Quieren acompañar a las nuevas víctimas? Desaparecidos en primer lugar. Ahí está caminando Jesús, no hay duda. Si quieren algo que no hay duda es los desaparecidos, los familiares que buscan a sus familiares, los familiares que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, ahí está caminando Jesús. Jesús, si ahorita hicieran dibujos, Jesús tiene una pala en la mano buscando al hijo que perdió, buscando a la hija que desaparecieron, a la hija que la mataron y la botaron en lugares indescriptibles, ¿no? Migrantes, las víctimas del crimen organizado, la niñez que vive, la niñez que sus papás son del crimen organizado. Ahí hay un reto enorme. Feminicidios, juvenicidios, propiciando comunidades, lo comunitario, lo participativo. Somos muy individualistas, tenemos que crear pequeñas redes de salvación. Formación a las hermanas. Eso de la desaparición de teología me pareció así un dolor muy grave, pero tenemos que formar a hermanas religiosas teólogas con una mirada de salvación argumentada, fuerte. Ya no estamos para servir a los curas, estamos para servir al pueblo de Dios, como lo dice Francisco, en la sinodalidad. Trabajo sinodal con los sacerdotes, es decir, hablemos, dialoguemos, ya no estamos para lo otro, ¿no? Ojalá pronto cambie Francisco el derecho canónico, pero ahí ya tenemos que manejarnos como adultas. O sea, si alguien ha acompañado a los pobres son ustedes y tienen derecho a ubicar nuevos derechos, digámoslo así, en la iglesia. Estar en una estructura a la altura de los tiempos congregacionales, a nivel congregacional, intercongregacional y a nivel de conferencia. Siempre se los digo, perdón por la repetición, son un gigante dormido. Cuando despierten, aguas, ¿no? Van a lograr cosas muy chidas en nombre de Dios. Recuperen lo emocional pospandémico que nos golpeó a todos, a ustedes también, pero a todos. Y el mundo digital que siempre va a ser un desafío para saberlo manejar. Y tan, ya me callo. Muchas gracias. Y ahora sí, si gustan, podemos dialogar. Buenas tardes a todas, hermanas. Quien tenga alguna pregunta, comentario sobre lo que nos acaba de comentar Jesús, bueno, Alejandro, bueno, pues aquí, él fue mi profesor hace algunos años, hace muchos años. Bueno, pues entonces lo conozco más por Alejandro, por eso. Pero bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, hermanas, pueden abrir su micrófono o comentarios. Si ustedes también conocen algunas de las realidades que él nos ha mencionado, pueden compartirlas. ¿Nadie? Hermana, si me permite. Sí, Delia. Bueno, buenas noches a todas. Buenas noches, Alex. Pues yo creo que los desafíos son muy fuertes, muy grandes.
Y si lo vemos aisladamente como congregaciones, a lo mejor daremos pasos muy lentos. Yo creo que Alejandro nos hace una propuesta ahí muy clara, que lo veamos intercongregacionalmente y que lo veamos desde la conferencia. Esto quiere decir desde la CIRM, ¿verdad? Qué bueno que estás, Juana Ángeles, para escuchar nuestras inquietudes, ¿verdad? Yo creo que como vida consagrada confiamos en la CIRM, creemos en la CIRM, y yo creo que la CIRM puede apoyarnos mucho en estos desafíos. Me refiero concretamente a la formación política, que bueno, en otros tiempos se nos ha permitido esto en la CIRM, y yo creo que los tiempos también nos van invitando a formarnos como vida consagrada y a responder de alguna manera a estos desafíos. Hermanas, me parece que como CIRM podríamos dar pasos también, y así vamos viviendo la intercongregacionalidad, que de hecho ya en la CIRM la vivimos, pero a un nivel, a otro nivel tal vez, como por ejemplo esto, ¿no? Que con estructuras que respondan a los signos de los tiempos. Creo que esta ha sido una inquietud que como vida consagrada hemos tenido de tiempos atrás, y que a veces nos da miedo cambiar nuestras estructuras, y vamos haciendo intentos, pero se nos dificulta. Yo confío plenamente en que si caminamos juntas desde la CIRM en formación, algo podemos lograr hacia nuestras congregaciones también. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra a Guillermo y luego a Loles. Ya le ha puesto la palabra, Delia. Ah, ¿quién habló? Perdón, ¿Delia? Sí. Delia. Pero, sí. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Pues yo primero que nada le quiero agradecer al señor Alejandro, ¿verdad? Sobre el motivarnos a decir, pues a despertar ese potencial que está dormido. Yo siento, pues a veces lo siento así, que pues hay mucho potencial que tenemos, y pues una parte de esa ha sido pues nuestra experiencia también en la vida consagrada y en las comunidades que hemos y nos han acompañado, porque siento que siempre el acompañamiento es mutuo, ¿sí? En este sentido. A mí lo que me quedó así, pues de cuestionarme, y aparte, pues es también un proceso que estoy haciendo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando dice que estamos en la tercera revuelta feminista, y como vida religiosa, pues ¿no? ¿Sí? Y pues yo me invito también a mi comunidad, donde en los espacios que me muevo, pues a ver en este sentido, cuáles son esas revueltas, no como batalla, ¿no? Sino como renovar mi vida, nuestra presencia como religiosas, porque sí me cayó mucho esa expresión que hizo también, ¿no? Que muchas veces seguimos realizando prácticas religiosas colonialistas, y pues yo siento que pues para los tiempos estamos viendo, y pues Jesús sigue siendo ¿cómo se dice? El reto, ¿no? Jesús sigue siendo el camino, y pues hay mucho camino por hacer. Muchas gracias por lo que nos han compartido. Gracias, Delia. Ahora Guillermo, y luego ya, bueno, damos una sesión de las manos levantadas, y luego Alejandro, si nos quieres compartir algo más de lo que ellos nos comparten, pues también. Guillermo. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ok. Yo también primero agradecer mucho, porque sí quedaba inquieto algunos temas que llaman la atención para bien. Y quería hacer el comentario de si pues en realidad muchos de los chavos que acompañamos, en realidad yo diría como muy naturalmente y por la realidad que se va viviendo, como que son solidarios con mucha facilidad, es decir, como si dolieran con temas que impactan hoy, y que están pensando temas que de algún modo nos dan comezón, a veces como vida religiosa, pues, o nos dejan como bailando, pero porque son nuevos, cosas que quizá nunca pensamos desde nuestra formación inicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, me quedo con la pregunta, quizá le expongo, es decir, pues, ¿cómo proponer espacios para dialogar nuestras propuestas cristianas con lo que los chavos van recibiendo, con sus inquietudes, para hacer
lo voy a decir de una manera, alguna solidaridad más solidaria, más real, ¿no? Y no con tanta, no muy barata. Y a esto voy, decir, ¿cómo no dar respuestas baratas a problemas serios hoy? Porque, a ver, los chavos están preguntando cosas duras, fuertes, ¿no? Que implican a mucha población de nuestras pastorales, colegios, etc. Y a veces pareciera que nuestra respuesta, híjole, segundo lo que decía Jesús Alejandro, decir, pues no quiero ser ni grosero, ni mucho menos, pero a veces nuestra respuesta se reduce a, aquí confiar en Dios, ¿no? Espérate, carnal, y antes de eso, y el durante, o sea, como si fuéramos vida religiosa que acompaña a los finales. ¿Y qué pasa en el durante? Donde se gesta la desesperanza, las alegrías, los miedos. Entonces, aguas con esas, me lo digo a mí, ¿no? Aguas con esas respuestas baratas. Que quizá al final lo que quiero decir sí es tender hacia la confianza, pero después de un largo diálogo, de una larga escucha, como pareciera que luego como vida religiosa o como iglesia, antes de que alguien hiciera una pregunta, ya tenemos la respuesta. Y pues eso no entra, porque si estamos dando respuesta a preguntas no hechas. Eso. Gracias. Lolis, por favor. Sí, gracias Karina, buenas noches. Pues aquí estamos la comunidad, el equipo, ¿verdad? De Juanita, de Carmelita del Sagrado Corazón, y pues muy contentas de haber escuchado pues esta experiencia, esta realidad. Muchas gracias. Y frente a las propuestas, ¿verdad? Que ahorita tenemos que mirar como vida consagrada, también parte de la realidad que estamos viviendo al interior de la vida consagrada, pues es la minoridad. Entonces, es también uno de los signos que, como ya dijo la primera hermana que participó, es uno de los signos con los que nos está invitando Dios para unirnos, ¿verdad? Compartir los carismas, la riqueza y la fuerza y la esperanza que tienen los carismas hoy, pues eso es lo que va a ir dando respuestas. En Guadalajara hemos iniciado una experiencia de acompañamiento a madres y familiares en busca de sus hijos desaparecidos. Y bueno, primero miramos que solas no podemos, y segundo miramos que Dios está presente en una congregación con los laicos, con las laicas, y así, de poquito en poquito, se ha ido gestando, pues sí, la esperanza. Van surgiendo proyectos pequeños, pero en tejidos, ¿verdad? Con esa búsqueda del acompañamiento a las personas. Entonces, en medio de nuestras número de Dios siempre nos dice que está de nuestro lado. Gracias. Gracias, Dolly. María Isabel y luego Pili. Sí, gracias. Yo soy dominica de la Reina del Santo Rosario y me quedé pensando qué hacer con este gigante dormido. Y yo pienso que toca repensar la vida religiosa. Toca tocar estructuras, la formación inicial, la continua. Me quedé pensando en el grado de los feminicidios, en la relación con la madre tierra también, ¿no? Como ahí se necesita también en este momento. No es que si queremos, para mí es una urgencia. Urge tener también nuevas esperanzas, ¿no? Como unos nuevos aires. A veces decimos que nos estamos acabando, pero si nos vamos a acabar como sin hacer nada, ¿o qué? ¿No? O si llega nuestro día, pues que sea haciendo algo, ¿no? Pienso que hay que dejar los miedos, ¿no? Hay que dejar los miedos y aprender aprender a aprender, ¿no? O sea, a veces creemos que ya lo sabemos todo, ya llevamos un montón de años haciendo lo mismo,
Por lo tanto, ya estoy lista para enseñar a otras. Pero no, necesitamos dejar eso. Saber que sí tenemos una experiencia, pero también que hay cosas nuevas que necesitamos abrir, no solamente los ojos, sino el corazón, para poder dar un nuevo impulso a lo que pareciera que está muriendo, ¿no? Entonces, o está dormido. Entonces, me quedé reflexionando en esas cosas, dado que la vida religiosa en este momento le urge tener también al interior, pues esperanza y nuevas energías. Pienso que necesitamos algo así como lo que pasó con el Vaticano II, abrir las puertas para que entre aire fresco y el espíritu se pueda recrear nuestros lugares, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Isabel. Ahora, Pili, por favor, y luego las apostólicas, y luego hay en el chat una pregunta, ahora la leemos. Muy buenas noches, tenga cada una de ustedes, cada uno de los hermanos que participó. Pilar Chagoya Mingüer, misionera sierva del Espíritu Santo, aquí de la ciudad de Oaxaca. Al escuchar el compartir de Alejandro, fue así como la bofetada, porque la exhortación que nos está haciendo el Papa Francisco es el trabajo de la sinodalidad. Y tristemente, en ese trabajo donde se nos invita a que caminemos juntos, juntas, o la vida consagrada no es considerada en ese caminar, aquí en la arquidiócesis. Y eso lo hemos hablado. Ayer nosotros tuvimos equipo de la vicaría, nos reunimos con Fray Esteban, y para hacer este famoso informe que se va a Roma. ¿Y cuál era? Se evaluó, ¿no? ¿Cómo es nuestra presencia? ¿Es valorada? ¿No es valorada? Por un lado. Por otro lado, yo me sentía así como el recordatorio. Aquí en Oaxaca están matando a muchos líderes defensores de territorio. ¿Y dónde está la vida consagrada? ¿Dónde estoy yo como parte de esa vida consagrada? Y lo que más ruido me hace, que en esas muertes, quienes están participando son hombres y mujeres muy comprometidos de diferentes organizaciones no gubernamentales y que se la rifan, que acompañan a las comunidades en la defensa del territorio. Y otra vez viene, ¿y yo? Vida consagrada. ¿Qué pasa? ¿No? Porque en ese ambiente de preparación para los trabajos de sinodalidad se vuelve a caer en unos trabajos como de adormecimiento. Y se los comparto, ¿no? Así platicando con nuestro obispo, el señor Pedro, me decía, hermana, es que ahorita estamos en el proceso de la escucha. Tenemos que escuchar, tenemos que escuchar. Sí, pero con esa enorme carga de escucha, también se tiene que hacer propositiva o propositivos como parte de que nos decimos acompañar procesos religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos. Y para mí ahorita escuchar todo esto se me vuelca, porque hace unas horas mataron a 2 personas en la Sierra Norte, una saliendo de la capilla, defensores de territorio. Y entonces yo pienso en mis hermanas, tenemos una comunidad en San Francisco Cajono recién abierta. ¿Y cuántos problemas se enfrentan las hermanas? Problemas con las familias, drogadicción, alcoholismo, y que son los medios, porque hay otra cosa más grande, ¿no? Que se viene más grande. Y que tanto también nosotras, ya con ese bagaje, ¿no? De años de formación, como dice ahorita que escuchaba la hermana María Isabel, que a veces decimos, ya lo damos por supuesto, ¿no? Porque ya me lo sé, y así le entramos a la pastoral y vamos, y nos vamos a la montaña y caminamos, y mira, y se hace esto y aquello. Pero las nuevas generaciones, también para mí es un gran reto las nuevas generaciones. Soy formadora de juniorado, y a veces el gran reto es que las nuevas generaciones a veces hay un acomodamiento. Hasta yo tengo que fijarme cómo le hablo, qué le digo.
Entonces sí, para mí ahorita se vuelve un reto gigantesco desde la pastoral en la que colaboro, que es la pastoral social de la arquidiócesis, porque estamos en eso. Cómo reavivar, cómo animar a los agentes de pastoral para que se haga una revisión de todos estos documentos en el área social y que son tan actuales y a veces nos hacemos sordos porque se va del compromiso. Agentes de pastoral que se desviven por una pastoral litúrgica, que están más preocupados en el cantar un salmo, en leer la primera, segunda lectura, que se preocupan por un uniforme. Cuando yo digo, ¿y ahora cómo le vamos a entrar como pastoral social? ¿Qué vamos a ofrecer en la escuela de pastoral social? Para mí de veras se vuelve con todo esto que he escuchado, el compartir de Alejandro, de cada una de las hermanas, del hermano del Espíritu Santo, se me hace un gran reto, porque estamos justo en la reestructuración de la escuela de pastoral social de la arquidiócesis. Y cómo animar los corazones, porque pareciera ser que este proceso de sinodalidad otra vez fue como la inyección de adormecimiento, ¿no? Estamos muy bien, vamos aquí en nuestra parroquia. Entonces yo digo, sí, confío y confiamos como vida consagrada en que el Espíritu sopla donde quiere, pero que también yo creo mucho en que a veces nos empuja el Espíritu del Señor. Yo agradezco al equipo de la CIR por esta oportunidad que nos están dando para fortalecer el fuego que hay en nuestros corazones de entrega en el servicio. Muchas gracias. De nada. A la hermana de las apostólicas, por favor. Buenas noches. Pues a nosotras y a mí nos gustó mucho la conferencia de Alejandro. Creo que tocó muchos puntos muy importantes y como que uno de los primeros puntos que creo que por donde iniciaría la liberación de la vida religiosa, diríamos, es como ir dejando estructuras, ¿verdad? Ir saliendo de las estructuras y eso nos liberaría para poder estar en otros espacios o ir liberando también, viendo otros, ampliar nuestra mirada. Y sobre todo cuando decían de colegios, ¿verdad? No es que estén mal los colegios, sino también eso que decía Alejandro, qué tipo de educación damos. Porque a lo mejor nuestros colegios responden, pero tendría que ser también cómo proyectar todo esto que estamos viendo desde allí, ¿no? Y lo otro es cómo organizarnos o trabajar desde lo que se va descubriendo, desde esta nueva realidad, desde esta nueva visión, ¿no? Para que no nos quedemos como dicen, el gigante o el león o el elefante dormido, ¿no? Tendríamos que ser más bien un león despierto, ¿no? Y eso movería mucho, ¿no? Todo lo que vamos haciendo. Como que sí es así como que yo presiento como sí, somos muy activas, pero en lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hay que como renovar todo eso. Lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que salir, ¿no? Y que no es quedarnos en lo que ya tenemos hecho, en lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que nos cierra mucho a tener otra visión, otra mirada a la realidad, a lo nuevo, a cómo, eso que decía la hermana, ¿no? De la formación, qué formación ofrecemos o qué le ofrecemos a los jóvenes también, ¿no? Porque los jóvenes también ya no es la misma formación. Ya no es lo mismo lo que se daba antes, que se va a seguir como dando a los jóvenes y más a los que van entrando a las congregaciones. Es una pregunta y es una inquietud, ¿no? De no quedarnos en esa estructura. Y por eso creo que se me hizo muy importante lo que decía Alejandro, ¿no? En esto de las revueltas que dije la tercera, ¿no? Que están haciendo sobre todo en Europa, donde más se está moviendo todo esto de las revueltas, incluso hay mucha vida religiosa metida en ello, ¿no? Ahora mismo están organizándose ya para este tiempo también, y
Y es interesante porque, o sea, si leyéramos o viéramos por lo menos lo que va llegando, sería importante, aunque no estemos metidas a lo mejor ahí activas, pero nos va dando ideas de cómo estar también como vida religiosa de otra manera, porque la revuelta es buscar un lugar en la iglesia, tener nuestro lugar en la iglesia. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Que se está preparando el sínodo de la mujer. Y esto es para ir buscando nuestro lugar, el que ya teníamos antiguamente en el tiempo de Jesús, pero que ahora pues se nos quitó y ahora parece ser que nos los quieren dar, pero hay a medias, ¿no? No hay responsabilidad todavía en todo esto que es la estructura eclesial, ¿no? Pues sería como decía Alejandro, ir rompiendo, ir haciendo fisura en esta estructura eclesial para ir entrando pues la vida religiosa, los laicos, ¿verdad? Que pues esos sería pues una de los caminos a hacer como vida religiosa y como laicas y laicos también. Esa sería. Gracias. Gracias. Romper estructuras, mírala. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué significa la práctica religiosa colonialista? No sé si nos da tiempo, yo creo que en 2 minutos. Bueno, Alejandro, recogiendo ya, casi se nos termina el tiempo. Sí, quiero agradecer sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios cariñosos. Muchas gracias. Hay muchos retos. Yo creo que terminando este ciclo de conferencias, que ni sé cuántos van a ser, pero vendrán otros temas, pues tendrán un tiempo también tal vez de un trabajo de sistematizar tanta información, tanto reto, desafío, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habrá más chance. Cuando yo hablo de práctica religiosa colonialista, es el modo religioso de vivir la fe que nos enseñaron en la colonia. En la colonia nos enseñaron una fe de esclavos, de súbditos, donde siempre somos pecadores, que lo somos, obviamente, pero nos enseñaron a tener una vida religiosa de sumisión, siempre pidiendo perdón y siempre subordinados a otros, a donde el cuerpo era todo pecado y a donde lo único que teníamos que hacer merecimiento es con el alma. Esas estructuras de alguna u otra manera se han ido transformando hasta hoy. Y entonces tenemos que hacer una práctica religiosa donde podamos descubrir con nuestro cuerpo, con nuestra presencia, con nuestra organización, con nuestros apostolados, un Dios liberador, no un Dios sumiso, pecador, que nos vigila, que todo es pecado y por eso el control de los cuerpos. Eso ya está superado desde hace mucho, pero en la iglesia pues, todavía tenemos estos grupos que siguen con esa mirada. Es una mirada de control, es una mirada de no libertad. Una persona libre se atreve a muchas cosas como lo hizo Jesús de Nazaret. Entonces, y obviamente estando con los que más lo necesitaban. La práctica liberadora nos ayuda a liberar la vida religiosa, como decía. Cuando estás metido en esos problemas, pues si te mira feo la hermana en comunidad, pues ya no le das tanta importancia porque hay otras prioridades en la vida. Pero cuando todos estamos así enclaustradas en nosotros mismos, pues sí, que nos miró feo, que lo dijo feo, que no quiere rezar el rosario y se pelean por esas cosas que son importantes, pero no vitales para lo que está pasando en el mundo hoy. En ese sentido, tenemos que hablar. Hay mundos juveniles, es todo un tema y tenemos que dialogarlo porque ya no somos jóvenes y tenemos que saber cómo podemos dialogar con sus prioridades, visiones, dramas. Hay una juventud que está viviendo terriblemente la pospandemia, están quebrados, pero están alzando los suicidios, ¿no? Gente que está saliendo de depresión, mucha terapia. Tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Y
y también regresar a esta, pues, ¿qué querían los jóvenes de hoy? Pues créanme, con tanto consumismo, con tanta digitalización, nosotros los adultos se lo dimos, entonces los papás no nos formaban muy bien en algunos casos y le dimos el celular a los 4 años y vean los resultados. Entonces, tenemos que abrirnos ahora el tema se llama Mundos Juveniles desde hace como 20 años, pero no hay una sola forma de ser joven, ¿no? Ahora, una forma de ser joven es la comprometida, la abierta, traen unos rollos, lo digo yo, con mis universitarios que traen unos temas ya de punta, porque ya leen, ya hacen, ya se metieron, ya probaron, ya te cuentan, ¿no? Y a veces uno dice, órale, va y vamos acompañando, pero si no hay un buen acompañamiento y buen bagaje de uno, pues dicen, pasa lo que ya dijeron, ¿no? Traemos las mismas recetas y pues no ayudamos. Todos son nuevos temas. Yo lo que les digo, el espíritu del Señor está con ustedes desde hace mucho, desde hace siempre. Disciernan, estructuren, rebusquen, propongan, ¿no? Al final, si de algo sirve, yo me propongo a dialogar con ustedes, pero que sea al revés, a partir de temas de ustedes, de ideas de ustedes como ahorita, y que a partir de eso dialoguemos, si de eso sirve al final, que sea, ¿no? Ya saben, uno como no tiene nada que hacer, pues siempre está ayudando en esas cosas. Pues agradecerles, es un honor estar con ustedes, ver amigas, hace años que no veía muchos rostros, a oírlas, a verlas, me sentí en casa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las hermanas que han participado. Pues les decimos que pues vamos a tener una serie de conferencias más adelante, son programadas 8, una cada mes, ¿verdad? Entonces, pues ya les estaremos informando los temas, entre ellos están, por ejemplo, qué son los derechos humanos, para las hermanas que estaban preguntando qué hay de propuestas, temas. Otro es el de desaparecidas, también la cuestión social en la iglesia, que esa sería en mayo. Las fechas las estaremos publicando en las redes sociales, de todas maneras con Alejandro tenemos propuesta otra actividad con él, que ya le comunicaremos. Y bueno, pues les damos las gracias a todas por su participación y las estamos esperando el mes de febrero. Bueno, pues buenas noches a todas.